Hola, bienvenidos. En el debate de moción de censura donde fue citada Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía, pasó de todo tipo de agarrones, rifirrafes y revolcones. Esta vez la oposición inteligente no llevó un caballo, llevaron una olla con leña y la dejaron quemar. Al parecer era la olla raspada que nos dejó Duque. Por poco le echan candela a todo el Congreso de la República de Colombia. Resulta de que la oposición que está en contra del gobierno del presidente Petro está acusando a la ministra Irene Vélez de ser la presunta provocadora del pánico económico con sus declaraciones en medios de la desinformación tradicional. Además, la acusan de ser la culpable por el alza del dólar en el mundo. Pero al parecer la oposición inteligente se les quemó hasta las neuronas en la olla y no presentaron las pruebas de estas acusaciones, que además fueron desmentidas por los representantes del Pacto Histórico, la Alianza Verde y el Partido Liberal en defensa de la ministra Irene Vélez. Entre las curiosidades más llamativas que nos dejó este debate y que vamos a ver a continuación en este resumen está el congresista del Centro Democrático que sigue disfrazado de policía y no se ha dado cuenta que ya Halloween pasó y lo cogió diciembre con la olla de la natilla requemada. Está la congresista de Cambio Radical encargada de llevar la olla raspada de Duque y que después los medios de la desinformación en redes sociales dijeron que fue el Pacto Histórico el que llevó esta famosa olla para un sancocho comunitario. También está la representante de la Alianza Verde que se enfrentó a Miguel Polo Polo con argumentos y pruebas para terminar de trasquilar al congresista afro. Está también la representante Susana Boreal, que hizo una magistral exposición donde demostró con pruebas por qué está subiendo el dólar y por qué la ministra no es la culpable de estos hechos que pasan a nivel mundial. Y lo más llamativo y curioso está al final de este video, donde un congresista del Partido Liberal que no votó por Petro defendió como un león a la ministra de Minas y Energía y le pegó tremenda revolcada a los que están en contra de ella. También está un congresista que nos recordó cómo fue el negocio del contrato de gas entre el expresidente Uribe y Chávez en su época. Eso y mucho más fue lo que pasó en este debate de moción de censura desarrollado en la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia el día de ayer, miércoles 30 de noviembre del 2022, y que se los traemos hoy por cortesía y aguinaldo en un resumen del 1 de diciembre aquí en Lo Más Trinado, en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Bienvenidos. Representante Oscar Villamizar, de Centro Democrático. Señora ministra, buenas tardes a usted, a este Congreso de la República. Yo pretendo en estos minutos demostrar cómo usted, señora ministra, ha incumplido sus funciones y lograr demostrar cómo con pruebas usted hoy es merecedora en ser la primera ministra de Minas en la historia de Colombia citada a un debate de moción de censura. Representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, segunda citante, por favor, adelante. Acá está la famosa olla. Quitemos este título para que veamos cómo llegó la olla al Congreso de la República, que minutos después comenzó a echar humo. Justo en el momento que estaba haciendo la intervención la congresista Carolina Arbeláez, de Cambio Radical. De la Cámara de Representantes, un saludo muy especial. ¿Qué es eso? Pero ¿y por qué no apagan? Ve, acá se hace ella preguntando qué es eso, cuando los que estaban con ella fueron los que llegaron y los encargados de meter al parecer una cámara de humo donde hicieron creer de que estaba prendida en un fogón de leña. Vamos a ver cómo fue la reacción de esta congresista y qué fue lo que dijo cuando comenzó a echar humo esa olla, que al parecer, como les digo, parece la olla raspada que nos dejó Duque, y que los medios de la desinformación en Colombia acusan a el Pacto Histórico de ser los encargados de poner esta olla allí. Bueno, ya. Gracias,
Señor presidente, a la plenaria de la Cámara de Representantes un saludo muy especial. ¿Qué es eso? Pero ¿y por qué no apagan esa vaina? Bueno, ya. Están quemando el contrato de Coca-Cola. Espera, Carolina, un momentico, por favor. Por favor. Ahí retiran la olla. Bueno, ya se cocinó el negocio. Miren, les quiero decir una cosa, colegas. Carolina, representante, un momento, qué pena. Tranquilos, no pasó nada para los que están allá atrás viendo, simplemente el vapor que estaba saliendo normal, no hay ningún problema. Representante, no hay ningún problema para que no se intranquilicen allá No se atrás. preocupen, No se colegas, que el Adelante. negocio de importar gas está cocinado desde el 4 de noviembre de este año, con ese contrato que firmaron con España. No se preocupen. Aquí vamos a tener que darle muchas respuestas al país en este sentido. Yo no puedo creer de verdad que nosotros vayamos a depender de un país que viola los derechos humanos, pero no solamente eso, que no le importa a su gente, ni le importa la calidad de vida. Miren nomás ustedes una ministra del gobierno de Venezuela, cómo se refería a lo que poco le importa que los habitantes y el pueblo de Venezuela vuelva a la leña. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra representante Juan Espinal, Centro Democrático. Muchas gracias. Lo primero, ministra, es que estamos ante dos visiones de país. Usted representa la visión del decrecimiento económico y nosotros representamos la visión del crecimiento económico. Usted representa, ministra, un modelo donde poco ha demostrado que defiende al sector que representa, que es al sector energético, que además es supremamente importante para los 50 millones de colombianos desde el punto de vista económico, pero también un sector que es responsable con el medio ambiente y que vienen trabajando para mejorar. Miguel Polo. Buenas tardes a toda la plenaria de Cámara. Bueno, yo antes de empezar sí tengo que decir algo. Sí al petróleo, sí al gas, sí al carbón y sí al fracking. Señora ministra, y ojalá pudiera prestarme atención, que su gobierno neocomunista no entienda la diferencia entre carbohidratos e hidrocarburos, no borra la realidad. Y es que hoy este sector de hidrocarburos es el más importante para la economía nacional. Por si usted no lo sabía, ya que, bueno, según usted está en etapa de aprendizaje, este sector exporta más del 50% de lo que Colombia le vende al mundo. Este sector, gracias al extractivismo que odia tanto a la izquierda, es que se han podido construir carreteras en este país, es que se han podido construir hospitales, escuelas, universidades, acueductos y alcantarillados. Entonces, señora ministra, aquí usted no venga a posar de salvadora del mundo ni de protectora del medio ambiente, que usted no es Greta, discúlpeme la expresión, y más cuando es su jefe, Gustavo Petro, quien está promoviendo desde el legislativo y desde la presidencia la impunidad para esos grupos terroristas que han sido los principales criminales en contra del medio ambiente, porque aquí es conocimiento de todos que estos grupos delincuenciales han metido bombazos a oleoductos y a gasíferos del país, contaminando y generando un gran daño irreparable al medio ambiente y al ecosistema de Colombia. Entonces, aquí lo que vemos desde el gobierno es que le echan la culpa al capitalismo y a la industria colombiana de la contaminación del medio ambiente, cuando eso no es una realidad. Ahí están los datos, no lo dice Miguel Polo Polo, no lo dice la oposición. Ahí están las gráficas donde muestra que Colombia lo que aporta en la huella de carbono, en la contaminación ambiental al mundo, son apenas el 0.48%. Si hoy Colombia deja de producir gas, deja de producir petróleo, el cambio climático en el mundo seguiría
igual como está hoy en día. A este sector, señora ministra, no se viene a filosofar. A este sector se le viene a impulsar. Le voy a hacer solo una pregunta y ojalá me lo pueda responder, así como lo preguntó la representante Carolina Alveráez. ¿Cuál es el negocio que ustedes tienen con la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Por qué ese afán de querer destruir la industria gasífera del país para entregarle nuestra soberanía a la dictadura socialista de Venezuela, para engordar los bolsillos de esos dictadores que tienen pasando hambre a sus pueblos? Que entre otras cosas para mí es ilógico, viniendo de su discurso, esta propuesta, porque lo que van a hacer ustedes es ponernos a consumir lo mismo, a emitir lo mismo, solo que más caro, ya que lo van a traer de otro país. Representante Miranda, Partido Verde. Gracias, señor presidente. En el mismo orden de ideas que el representante Peinado exigió a la ministra Irene en el momento, digamos, que le responda al Congreso de la República, y es que hay que atenerse al documento y a las preguntas que suscitaron la moción de censura. Así que, representante Polo Polo, yo le voy a pedir un favor a usted y, por favor, ustedes presentaron una moción de censura muy juiciosa. 4 puntos expresaron. 1, que la ministra genera pánico económico. 2, volatilidad en las tasas de cambio. Y 2, incumplimientos en las funciones de su cargo. Esto motivó la moción de censura que ustedes presentaron. Usted no me ha dado un argumento a favor de estas y el por qué el Congreso tiene que votar esa moción de censura. Así que, presidente, y como dijo Peinado, nos adherimos a la moción. Perfecto. Gracias. Yo le quiero responder a la señora Catherine Miranda, baje su tonito, que usted aquí no es nadie para venirme a decir qué es lo que tengo que decir yo aquí en mi exposición de motivos. Ya, usted va a tener sus tiempos necesarios para expresar sus opiniones. Yo en mi tiempo puedo decir como representante de los colombianos que votaron por mí lo que tenga que decir aquí. Así que, por favor, espere su momento y pueda después lanzar sus exposiciones. La rajaron, señora ministra. Hoy no hay confianza en usted para que usted dirija esta cartera. Si usted estuviera en la universidad, estuviera no perdiendo el semestre, le estuvieran echando de la universidad. Y podemos ver aquí, ahí están las flechitas rojas. Cada vez que usted hacía una intervención desafortunada, imprudente, imprecisa, ahí está la flecha roja, son sus intervenciones. Cada vez que usted hacía una intervención, automáticamente había un alza del dólar en el país, llegando hoy a los términos históricos, rompiendo el techo de los 5.000 pesos colombianos. Por favor, no siga destruyendo la economía de nuestro país, porque este gobierno en 100 días ha prácticamente destruido lo que se ha construido en 100 años. Muchas gracias. Citante Erika Sánchez tiene el uso de la palabra. Gracias. Un saludo muy especial. Me colaboran, por favor, con el sonido. No sé si es que yo estoy sorda, no me escucho. Ministra, hoy 30 de noviembre nos reunimos para hacer un juicio de control político al gobierno del presidente Gustavo Petro por una decisión equivocada de asignarle a usted como ministra esta importante cartera, una de las carteras que representan y recogen el sector que mayor porcentaje en temas de exportación le aportan al país. Y es que uno quisiera que las exportaciones en Colombia fueran del 80-90% en temas de alimentos, frutas, verduras, hortalizas, textiles, marroquinería. Pero desafortunadamente no hemos sido conscientes y coherentes con el pueblo colombiano y no hemos realizado las inversiones pertinentes para que Colombia sea competitiva en el campo, sea competitiva en la industria. Es por ello, ministra, que hoy el sector de hidrocarburos le representan al país ingresos
por encima de los 18 billones de pesos en temas de exportaciones. En temas de regalías estamos hablando que del 7 a 8 billones de pesos. Un saludo también respetuoso para la ministra Irene Vélez. Yo creo, ministra, que usted debe ser removida del cargo y voy a explicar por qué considero que es una de las ministras que le ha salido más costosas al país en su historia. Yo entiendo que el presidente Gustavo Petro no le haya pedido la renuncia. Él fue el que puso una activista contra el sector mineroenergético a liderar el Ministerio de Minas y Energía. Pero usted sí debería renunciar y evitar que la bancada de gobierno tenga que salir a defenderla el próximo martes. Desvalorizó el país, devaluó el peso, desvalorizó Ecopetrol y algo muy grave, puso en riesgo y sigue poniendo en riesgo los ingresos de la nación, especialmente las regalías, con sus declaraciones, con sus políticas, con sus equivocaciones y con su desconocimiento del sector. Finaliza la bancada del Centro Democrático. Damos el uso a bancada Colombia Humana, según el listado. Empieza la representante María Fernanda Carrascal. Equipos malos, equipos creativos de comunicación perversos, o tal vez desde ya nos están anunciando una nueva cacería de brujas en pleno siglo XXI. Una cacería en la que desde el primer día se le ha criticado, se le ha cuestionado, pero lo peor es que se le ha matoneado a una ministra por cómo se viste, por cómo se ve, por cómo habla, incluso por un pecado que es haberse formado mucho, por ser académica, por ser docente, por ser activista ambientalista, por ser mujer. Yo en este debate y en general noto una actitud desde la oposición de violencia, violencia política, violencia de género y hasta clasista. Porque no nos digamos mentiras. Acá lo que se le cuestiona a esta mujer es haber llegado a un sector dominado donde hay predominantemente hombres, sí, representantes blancos, poderosos, pero además un sector dominado, manejado por las corporaciones, y acá no nos vamos a decir mentiras. A ningún ministro, y yo he asistido a varios debates de moción de censura, pero a ningún ministro se le ha cuestionado y se le ha criticado y se le ha matoneado de la manera en la que se ha criticado, cuestionado y matoneado a la ministra Irene Vélez, ni siquiera aquel exministro de Defensa que su única experiencia en la cartera de defensa era haber nacido en el hospital militar, porque aquí la oposición con desdén y con un discurso pasivo-agresivo le dijo a esta ministra no solamente que no tenía las capacidades y la preparación, sino que usó en un tono insultante una supuesta cercanía con el presidente Gustavo Petro o la de su padre, el de la ministra con el presidente. O sea que la ministra llegó ahí por eso. Fue la pregunta de la representante, que lo que más me duele es que sea mujer y haga ese tipo de preguntas. Porque es que las mujeres tenemos capacidad de agencia. Y las mujeres no nos llamamos ni la hija, ni la moza, ni la esposa, ni la amiga de nadie. Y no solamente han usado los medios de comunicación y los cartelitos donde prácticamente nos anuncian que nos van a quemar en la hoguera, como lo hacían con las mujeres autónomas, libres y capaces en el siglo XV en Europa, sino que también han usado los medios para desacreditar intelectualmente a una mujer preparada como la ministra Irene Vélez. ¿Qué tal esos titulares? Dice que el senador Amin regañó a la ministra. La ministra se ganó un regaño. La vaciada a la ministra. ¿Qué es esto? Yo no veo los mismos titulares a los hombres, se los aseguro que no. Representante Susana Boreal, Colombia Humana.
Yo no sé si se dieron cuenta, me imagino que sí, que hoy muchas y muchos vinimos con tenis hoy. El día justo en que la ministra se puso tenis porque una vez más la sociedad se creyó con el derecho de decirle a una mujer cómo se podía vestir. Les cuento que ese día de los tenis, el dólar bajó 15 pesos. El 25 de octubre, por ejemplo, que fue la segunda vez por acá, que la ministra habló sobre el decrecimiento, el dólar bajó casi 100 pesos. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Pues porque la oposición llamada inteligente nos ha dicho que la ministra es la que ha creado el pánico económico, como si la ministra tuviera la capacidad de interferir en la economía internacional. Es absurdo pensar que una ministra de un país como Colombia tenga la capacidad de cambiar los hechos de la economía internacional, por ejemplo, como la posible recesión que precisamente en septiembre anunció el Banco Mundial, también la inflación de los Estados Unidos. Han dicho esta oposición llamada inteligente que en cada fecha que ha habido una declaración o un hecho de la ministra, ella ha cambiado la tendencia del dólar y que ha hecho que suba el dólar y se devalúe el peso colombiano. Pues entonces yo por eso les traje esta gráfica para explicarles qué es lo que de verdad ha estado pasando en la economía mundial. El 12 de agosto, por ejemplo, este simbolito que ustedes ven acá, el 12 de agosto la ministra dijo en medios que nos iban a firmar más contratos de exploración. Y pues como nos dicen la oposición, dijeron que eso había hecho que subiera un montón el dólar. Por ejemplo, ese día el dólar abrió en 4.231 pesos y cerró en 4.163 pesos. 3 días después, que es el 15 de agosto, Alemania anuncia unas cifras de inflación histórica. Lo que hace es que crea expectativas en el mercado de que el Banco Central Europeo va a subir las tasas de interés. Cuando suben las tasas de interés, lo que hace es que atrae capitales a la economía. Yo les pregunto entonces, ¿será que la ministra de Minas, la ministra Vélez, tiene la capacidad de interferir en la economía europea, por ejemplo, o en Alemania? Es para esa fecha, ya venía de atrás, a esa fecha, el peso colombiano ya se había devaluado un 2.7%, el peso chileno un 3.5% y el peso argentino un 23.6%. Les pregunto, ¿la ministra tiene inferencia o influencia en Chile, por ejemplo? Está bien. Segundo punto, 1 de septiembre. Acá está. El 1 de septiembre la ministra pone en el debate toda la discusión de lo del decrecimiento económico. Otra vez nos volvieron a decir que ella fue la que hizo que subiera. Pues les cuento. Ese día el dólar estaba en 4.429 pesos. Días posteriores el dólar alcanzó 4.353 pesos. O sea, de hecho, bajó aquí como lo podemos ver. Y adicional a eso, en China se aumentaron las restricciones por el COVID, lo que hace es que pone en riesgo todo lo de la cadena de suministros. Hasta esa fecha, así como había pasado aquí con la devaluación de las monedas latinoamericanas, pues hasta esa fecha también el euro había devaluado un 12%. La libra esterlina un 14% y la corona sueca un 15%. Les vuelvo a preguntar, ¿será que la ministra Irene tiene la capacidad de interferir en la economía europea, por ejemplo? Siguiente punto. Ustedes se preguntarán qué es este simbolito que vemos acá. Ese simbolito representa una de las 8 reuniones que hace anualmente la FED o la Reserva Federal de los Estados Unidos. En las reuniones que ellos tuvieron este año, anteriormente, siempre subieron las tasas de interés. Como ya les dije, eso hace que se atraiga todo ese capital a las economías propias. Entonces, esta fecha se subió la tasa de interés de un 2.25% a un 3%. Aquí, por acá, por acá, perdón. La ministra Irene volvió a decir en los medios que no iba a haber más contratos de exploración. Nos volvieron a decir que el dólar estaba subiendo. 1 minuto para terminar, por favor. Volvieron a decir que el dólar estaba subiendo y que iba al alza
por las declaraciones de la ministra, pues les cuento, por ejemplo, que como les decía acá, que lo habían subido a de 2.25% a 3%, se tenía la expectativa de que lo iban a volver a subir en la reunión del 3 de noviembre, que fue exactamente lo que pasó. Subieron la tasa, la Reserva Federal de los Estados Unidos, del 3% al 3.75%. Yo me pregunto, ¿será que es que la ministra hace parte de la FED, hace parte de estas reuniones? Me parece muy extraño porque, digamos, si ustedes están diciendo que es que el pánico económico lo está generando y que ella es la que está manejando la tendencia al alza del dólar, pues entonces, ministra, yo le pediría por favor que usted hoy haga la declaración de que el dólar va a bajar y así bajaría el dólar, ¿no? Pero como sabemos, una ministra no tiene el poder de interferir en la economía europea y en la economía de Estados Unidos. Así que, como conclusión, las declaraciones que se han hecho de que es la ministra Irene la que ha creado este pánico económico son falsas. Tal vez son otros los que están creando este pánico económico por medio de la desinformación. Así que les invito a que la oposición sea verdaderamente inteligente y que más bien agradezcamos y miremos que lo que la ministra Irene está haciendo es poner en el debate unos temas súper importantes para nuestro país. Muchísimas gracias. Catherine Miranda. Creo que es muy valioso hacer mociones de censura y estar ahí sentados desde la oposición. Nosotros también lo estuvimos hace 4 años y algunos dijeron que mociones de censura no habían funcionado, pero cuando las cosas se hacen rigurosas, con pruebas en mano, logramos salida de ministros, como fue en su momento Botero o Karen Abudinen. Pero lastimosamente yo tengo que decir que en este debate de moción de censura no ha primado mucho los argumentos. Hay 4 razones que expone la oposición para decir que tiene que salir la ministra Irene. Y no es un tema de ser mujer o de que usted use tenis, ministra. Es un tema de verdad que están mintiendo frente a unas posiciones que usted ha tenido desde su cartera que pueden ser cuestionables. Y usted y yo hemos tenido diferencias, pero yo les voy a decir a los congresistas, no con discursos demagógicos, sino con cifras reales del por qué no procede una moción de censura como la que le ponen a la ministra. 4 puntos han puesto acá, ministra. Primero, usted ha realizado afirmaciones que supuestamente han generado pánico de los mercados, pánico económico. Ustedes citaron oposición, artículo 302 del Código Penal, donde dice cuál es y por qué se genera pánico económico. Y dice que esto lo vigila y lo controla la superintendencia bancaria o por la superintendencia de valores o un fondo de valores. Y esto da de 3 a 12 años de cárcel. Eso es un tema penal. A la fiscalía no ha llegado nada. La fiscalía no ha acusado absolutamente nada. Y usted, ministra, me acaba de decir que en el ministerio no tienen una certificación que le haya llegado al ministerio por parte de este delito. Hablemos con argumentos y con documento en mano. Me tomé la tarea de preguntarle a la superintendencia financiera si usted había generado pánico económico, ministra. Y me responde, me permito leer, presidente, no hay evidencia estadística que indique que las declaraciones de la ministra se hayan afectado la confianza y la inversión en el país sobre las entidades que vigila o controla esta superintendencia. Esto me lo dice la superintendencia financiera, que están encargada de ver si se cumple un delito o no de pánico económico. Segundo punto, señora ministra, no tengo mucho tiempo, pero voy a tratar de volar. Dice la moción de censura que usted no está cumpliendo 2 de sus funciones. La primera es la de adoptar planes de expansión de cobertura y abastecimiento de gas combustible, y la segunda, adoptar el plan de expansión de red de poliductos y en general, pues que usted no asegura la disponibilidad y el suministro de los combustibles. Falso. ¿Por qué? Ustedes, oposición, no se han tomado la tarea. Ustedes presentaron la moción de censura el 28 de octubre de este año. Y yo les digo
que en el Ministerio de Minas, desde el 16 de agosto, con diferentes circulares, la 71, la 73, la 76 y la 100, se ha mantenido ese plan. Y tenemos los documentos. No es cierto lo que ustedes dicen. Segundo, en el plan donde se dice que no se le ha dado continuidad a los planes de expansión necesarios para garantizar el abastecimiento de gas natural. Falso. Se le ha dado continuidad a la resolución 4022-4 que viene del presidente Duque para mantener este abastecimiento. Me regalan la diapositiva. Ustedes están diciendo que la producción del gas y del petróleo va mal con el gobierno Petro y muestran cifras mentirosas y amañadas. Acá me respondió la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la que ustedes tanto han nombrado, pero no fueron capaces de consultar. Yo sí lo consulté y muestra, por ejemplo, cómo en la producción fiscalizada de petróleo, estamos hablando de meses, no de años, cómo en septiembre del 2022 con respecto a la producción del 2021 ha aumentado, ministra. Desde agosto ha aumentado y este mes también siguió aumentando. Entonces es falsa la argumentación frente al sector petróleo. Y pasemos a la otra, gas. También completamente falso. Veamos, en agosto de 1088 a 1908, mejoró con respecto al año pasado y mejoró con respecto al mes anterior. Entonces es completamente falsas las afirmaciones que ustedes dan frente al tema del dólar, que ha sido tan debatible acá. Y también me tomé para preguntarle a Ecopetrol, le pregunté al ministro de Hacienda, que ustedes también lo han nombrado acá, y a la ANH frente a la volatilidad del dólar. Y como lo han dicho varios de mis compañeros acá, y lo certifican y lo ratifican estas entidades, no tiene absolutamente nada que ver las afirmaciones o las comunicaciones que la ministra ha hecho en los medios de comunicación frente a la volatilidad del dólar. Incluso acá se rasgan las vestiduras y claro que duele que una moneda como el peso se haya desvalorizado. Pero también les quiero decir que el euro tuvo una caída del menos 13%. Polo Polo también de derecho a réplica. No pertenece al Centro Democrático. A mí me da mucha pena, pero aquí hay que respetar el trabajo de la oposición. Esto es un trabajo de semanas rigurosos. Aquí vienen a decir que nosotros mentimos cuando decimos que las declaraciones de la ministra no han repercutido sobre el precio de la cotización del dólar. Bueno, entonces veamos qué dice el ministro de Defensa del gobierno Petro. De Hacienda, perdón. El ministro de Defensa, ¿qué dice el ministro de Hacienda del gobierno Petro con respecto a las declaraciones de la ministra? Por favor, Cabina, video. Que le digo bastante peor a la libra esterlina que al peso colombiano, pero digamos es un tema de la percepción de algunas declaraciones de algunos colegas, de algunas declaraciones de algunos colegas, digamos, sobre todo el tema de petróleo ha sido objeto de mucha preocupación porque es el principal producto de exportación de Colombia. Entonces, muchos lo siento, del gobierno, pero si aquí vienen a dar discursos, por lo menos pónganse de acuerdo con sus ministros a la hora de venir a hablar acá, pero respeten a la oposición. Y con respecto a ese papelito que mostró el representante Catherine Miranda, eso se lo pueden bolsillar. Por si no lo sabía, la superintendencia no es la encargada de decir qué delito aquí en Colombia. Quien se encarga de investigar los delitos es la fiscalía, son los jueces los que determinan si hubo o no un delito por parte de la ministra. Muchas gracias. Es un derecho a réplica, no puedo. Pues Catherine Miranda dijo que la fiscalía no tiene nada en contra de la ministra de Minas sobre lo del pánico económico que supuesta y presuntamente fue generado por ella. Él ya lo acaba de decir, no sé, Polo como que no escuchó, pero acá más adelante Catherine Miranda le responde a Polo. Vamos a ver qué dice. La réplica, representante Miranda. Momento que la moción de censura inicia a la 1 de la tarde. Ojalá hubiera iniciado más temprano y si hasta las 12 de la noche hay que estar, pues estamos, para eso nos pagan los colombianos. Segundo presidente,
Yo le pido que usted nos haga respetar a la oposición y al partido Cambio Radical. Respéteme, por favor, Ocampo. Déjeme hablar. Pida una moción y usted habla. No, respéteme y escúcheme. Respéteme y escúcheme. Respéteme y escúcheme. No, respéteme. Respéteme y escúcheme. Escúcheme, presidente. Presidente. Ocampo, no. Cálmese y escúcheme. No, un momentico. Representante Miranda, moción. Gracias, señor presidente. Y con el cariño y aprecio que le tengo al doctor Juan, sí tiene toda la razón. A veces utilizamos estas mociones cuando a veces, digamos, no podemos hablar. Y frente a ese tema no me puedo quedar callada porque el Ministerio de Hacienda, señor Polo Polo no responde un derecho de petición preguntando exactamente de estas declaraciones. Y nos dice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cuenta con estimaciones de declaraciones en el comportamiento de las variables mencionadas y que esto ha ocurrido en otras economías emergentes y el resultado del contexto externo ha sido desfavorable, lo cual no tiene nada que ver. Segundo, en el tema de Ecopetrol, me están hablando de las variables económicas que han bajado gracias a las declaraciones de la ministra. Algo completamente falso. Ecopetrol dice, acá es con argumentos y con cifras y de verdad con lo que dice Ecopetrol. Y yo acá no estoy en lo que yo crea, es lo que dice Ecopetrol. Y Ecopetrol dice 2 puntos. La compañía continúa desarrollando normalmente todas sus actividades permanentes para el logro de sus objetivos y para... Moción de réplica. Hay varias mentiras que se han dicho esta tarde sobre el perfil académico de la ministra. Por supuesto que quienes citan este debate no lo van a validar porque estaban acostumbrados a poner en ese cargo a mercaderes de los recursos naturales de este país y de la soberanía nacional. Pues esta ministra es doctora en geografía política. Y si ustedes no saben, la política energética es un asunto de política internacional, de geopolítica global. Para quienes compartimos la lucha ambiental con la ministra, ella sí es idónea. Es una persona que cumple con el perfil para llevar a cabo el programa de gobierno que Gustavo Petro y Francia Márquez le prometieron a este país y por lo cual el país los eligió. Ustedes exigiendo que reubiquen la ministra, ¿por qué no reubicaron a Duque, que no sabía ni siquiera cómo se llamaba Colombia? Quiero informarles además que la teoría del decrecimiento no es dejar de crecer económicamente. A lo que alude esa teoría es a disminuir el consumo, el consumismo, a tratar de reducir la producción basada en recursos no renovables, a relocalizar la producción, a moderar el consumismo. Como diría una senadora, estudien, congresistas. Pagos. La transición energética es imparable y es un asunto global. Global, no se lo inventó aquí ni este gobierno, ni se lo inventó tampoco la ministra. Polo, déjanos hablar, porfa. Ya, todo bien. No, lo primero es decir que hay exceso de testosterona en el auditorio, en la plenaria. Hay que bajarle para podernos escuchar porque parece una pelea de quién es más fuerte o quién grita más. Lo segundo es que sobre el debate no logró la oposición demostrar que haya una correlación entre las afirmaciones de las 2 primeras semanas de la ministra y los efectos de eso en el mercado. Hay suposiciones, hay elucubraciones que se hicieron con base en eso para citar a este debate. Lo que sí hay es una correlación entre 6 exministros y altos directivos del gobierno de Uribe que saltaron del ministerio a las grandes multinacionales. Entonces acá quieren descalificar a la ministra por pasar de la academia al gobierno. Antes se pasaba del gobierno a las multinacionales y eso está allí. Puedo decir que Hernán Martínez fue ministro de Minas del 2006-2010. Ese ministro salió y 6 meses después de entregar el cargo estaba en la junta directiva de Medoro Resources. Lo mismo, la viceministra de Agua saltó a jefe jurídica de MPX, una multinacional que explota carbón en La Guajira y Cesar. Pero también hay una correlación directa. En el 2020,
en la pobreza multidimensional, mientras la media nacional fue de 42.5 en Colombia, en los primeros 5 lugares de los departamentos más pobres de este país, donde se supone que por extraer carbón y petróleo debería haber desarrollo, calidad de vida, buena salud, vías, pues resulta que en La Guajira la pobreza multidimensional es del 66,3%, en el Chocó del 64,6% y en el Cesar, compañeros, del 58,3%. Así que aquí les preocupa mucho el activismo ambientalista, pero poco, y debería preocuparnos mucho más la desigualdad y la pobreza que se genera en estos territorios, donde la minería deja violencia, destierro, falta de acceso al agua. Los jóvenes no quieren estudiar, quieren ser mineros y se llena de prostíbulos. Y lo sé porque cerca donde yo nací, en Giraldo, Antioquia, hay una minería ahí que está acabando con el tejido social. No debe preocuparles tanto el ambientalismo ni el activismo, debe preocuparles más el paramilitarismo minero que agobia a este país. Gracias. Tiene el uso de la palabra representante. Dale, adelante 15 minutos, representante Cardona. Gracias, señor presidente. A nosotros, la bancada del Partido Liberal, la más grande de este... Ojo que este es el congresista que les digo que defiende a capa y espada a la ministra Irene Vélez, y lo más curioso es que él es del Partido Liberal y también dice que él no votó por Petro, que se siente o se sintió perdedor en las últimas elecciones presidenciales, pero aquí con argumentos y con pruebas prácticamente le mete un regaño a la oposición que está en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro y en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Vamos entonces a ver a continuación esta interesante y llamativa intervención de este congresista del Partido Liberal, que se llama José Octavio Cardona León. Vamos a escucharlo. Este Congreso le parece tan importante este debate que todavía estamos aquí. Y digo que me parece importante, honorables representantes, porque yo tenía un sueño. Mi sueño era que los citantes tuvieran en cuenta lo que manda el artículo 135, numeral 8, sobre la moción de censura, que es claro en advertir que aquí solo se pueden debatir los temas que sean objeto del cuestionario o para los cuales fue citada la ministra. Y yo me tomé la molestia de revisar por qué se citó a la ministra. A la ministra se citó, uno, porque según se dijo había dado unas declaraciones que no le había gustado a alguien en la W y otras en Blue Radio. Yo le voy a decir algo, ministra. Si usted fuera ministra del gobierno del doctor Rodolfo Hernández o de Fico, yo estaría aquí parado pidiendo su remoción. Pero hoy no lo puedo hacer porque a usted la quieren castigar por seria, por honesta, por cumplida, por trabajadora y sobre todo por leer. En este país leer se volvió un problema. El problema suyo es que usted se leyó dos normas que alguien no leyó. La primera es que a usted le acusan de incumplir los numerales 14 y 19 de la resolución o del decreto 381 del 2012. Pero a los que le acusan se les olvidó que también tiene que cumplir el 7. Y resulta que el 7 dice que es su obligación adoptar los planes de desarrollo del sector minero energético del país en concordancia con los planes nacionales de desarrollo y, ojo, y con la política del gobierno nacional. Queridos colegas, yo tampoco voté por Petro y creo que al igual que ustedes, muchos no se les llevaron el programa de gobierno. Si usted está obligada a cumplir las políticas del gobierno nacional, tenía que haberse leído el programa de gobierno de su jefe, que es el gobierno nacional, en la página 4, numeral 1.3, que dice que este es una economía para la vida hacia una sociedad movida por el sol, el viento y el agua. En la página 7 dice el programa de gobierno Colombia, potencia mundial de la vida. Para ello,
La economía se moverá con energía proveniente del sol, el agua y el viento. Ordenaremos el territorio alrededor del agua. En la misma página 7, dejando de lado progresivamente la dependencia del petróleo, el carbón y todo tipo de explotaciones mineras. En la misma página 7, Colombia necesita pasar de una economía extractivista a una economía productiva y de su predominancia fósil a la economía descarbonizada, que incluye las 3 grandes democratizaciones para hacerla realidad: la de los espacios rural, urbano y digital, y las del crédito y el saber. En la página 16, haremos que Colombia transite de una matriz energética primaria predominantemente fósil, dependientemente económica del carbón y del petróleo, hacia una diversificada basada en nuestras potencialidades de energías renovables. En la página 17, emprenderemos un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. O sea que a la ministra la acusan de cumplir el programa de gobierno del presidente Petro. O sea que a la ministra la acusan de respetar el artículo 259 constitucional que habla del voto programático. O sea que a la ministra la acusan de ser seria. Vaya, hombre, bendito sea el Señor. Yo pensé que la iban a acusar por estúpida, por bruta, por incapaz, por incompetente o por incumplida. Ministra, qué vergüenza. La acusan por seria. Le ofrezco excusas por lo menos en mi nombre. Pero sigamos. Yo hago parte de los colombianos que perdimos la elección presidencial. Y para los que no se acuerdan, 11.281.902 colombianos votaron por el señor que ganó. O sea que hoy somos más importantes un grupo de congresistas que no nos gusta el presidente o que no nos gusta la ministra que esos 11.281.000 colombianos. De seguro que no. Ellos escogieron un programa de gobierno y lo mínimo que tenemos que hacer es respetarlo, señores. Pero sigamos. ¿De qué más acusan a la ministra? La acusan. Y de esto solo una persona habló. La acusan de que el jueves 1 de septiembre dijo que había que empezar y había que pedirle a otros países en medio de la geopolítica global que comenzaran a decrecer en sus modelos económicos. Y también la acusan que el 25 de octubre, en una entrevista que hizo con el diario El País, la ministra reiteró que no se arrepentía de haber solicitado a los países más desarrollados que decrecieran. Y aquí solo una persona habló de eso. Uno de los citantes, y dijo textualmente que era que Colombia no podían convocarlo a ser más pobre, sino a crecer en la economía. ¿Saben de qué me di cuenta? Que quien así lo dijo, al igual que la gran mayoría, nunca se han tomado la molestia de averiguar quién era el rumano Nicolás Georgescu Royen. Nunca se tomaron la molestia de preguntar en qué consistía la teoría del decrecimiento económico y cómo con esa teoría no nos invitan a ser más pobres, sino a tener un equilibrio entre los recursos naturales no renovables y la economía para que el país no se siga midiendo solo a partir del PIB. Pero ¿saben qué es lo grave? Que esa ministra que hace cita de una teoría del año de 1970 no es la única que lo dice. Aquí han dicho que hay una persona muy prestigiosa que era el director o la directora más bien del von Humboldt. Busquen la teoría del decrecimiento económico en palabras de Brigitte Baptiste, a ver qué es lo que dice. Pero más bien miremos lo que dice un doctor en ciencia política y relaciones internacionales, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y de la Javeriana de Colombia, y me refiero a Miguel Gómez Balestri. Dice, y abro comillas, y creo que aplica muy bien en este Congreso: muchos han intervenido de manera irresponsable, manipulando la opinión pública desvergonzadamente y dejando entender que la propuesta es absurda, sin sustento científico y peligrosa. El decrecimiento es todo lo contrario, es lógico, tiene sustento científico y nos ayudaría a vivir mejor. No es ser más pobres, es tener una vida más satisfactoria.
Bueno, y como él, lo que se viene diciendo en razón de la teoría del decrecimiento y sus principios básicos es que si el consumo es más rápido que la regeneración de recursos utilizados, podremos desembocar en pocos años en el agotamiento del planeta. Otros teóricos dicen que la sostenibilidad económica es compatible con la preservación de los recursos naturales. Y ahorita les voy a mostrar que una de las funciones de la ministra, esa que no se leyeron, los que la acusan de incumplir, la 14 y la 19, le impone el deber de garantizar energía con respeto por los recursos naturales no renovables. Pero bueno, vámonos entonces para la otra acusación que le hicieron en el cuestionario o citación. Dijeron textualmente que el ministro de Hacienda y Crédito Público había dicho en alguna ocasión que las declaraciones de los colegas a veces no ayudaban y le citan el delito de pánico económico y olvidan que el delito de pánico económico tiene un origen desde la antigüedad para proteger sustancialmente el sistema financiero. Y en lo que guardaría relación con la ministra, la parte o el inciso final del artículo dice que en las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o estimular. Prueben que la ministra provocó, prueben que la ministra estimuló. Y estoy de acuerdo en lo que dijo una colega que me antecedió. Y si lo prueban, vayan donde tienen que ir, a la fiscalía o en su defecto, vayan donde los fiscales delegados ante la Corte, pero no es aquí donde se va a hacer una moción de censura por una simple especulación que en palabras de Luis Guillermo Vélez se resume sencillito y salió en el diario La República del 28 de septiembre, hablando del delito de pánico económico, de esos que cuando no hay nada más que acomodar uno lo pone ahí. Él dijo, puede ser el artículo más absurdo de todo el Código Penal colombiano. Un mamarracho engendrado por alguna casposamente leguleya de esas que citan con rigor celestial sentencias, conceptos, decretos, resoluciones, parágrafos e incisos, sin entender muy bien de qué se tratan y para qué son. Creo que después de eso no tengo que dedicarme a explicar. Y lo último, de lo que acusan a la ministra, lo encontramos cuando dicen, es que no cumplió el numeral 14 del 381 y tampoco el 19. Pues yo le digo algo, ministra, si usted estuviera hablando de extractivismo, si usted estuviera hablando de mantener las condiciones, tal vez cumpliría la 14 y la 19, pero incumpliría la 4. ¿Sabe qué le dice la 4? Que es su deber, su tarea, su obligación, formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía. ¿Y sabe qué le dice la 6? Que usted tiene la obligación de formular políticas orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas del sector minero energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables. Así que no vengan aquí a citar a la ministra porque no cumple la 14 y la 19, pasando de alto tal vez, a propósito que tiene otras obligaciones que son colaterales, coetáneas y paralelas. Termino con esto, ministra. Yo era un niño cuando en mi vereda de la Cabaña vi dos hombres que se mataban con sendos machetes. El uno le dijo al otro, usted es un piromaniático, todavía se están dando machete. El uno porque no sabía lo que decía y el otro porque no entendía lo que le hablaban. Y eso me hace acordar que hace poco en una reunión le dije yo a los amigos, se dieron cuenta que acusaron al alcalde de tal ciudad de que es un gran procrastinador y todo el mundo me dijo que cuando se iba para la fiscalía, porque a la gente le encanta opinar de todo lo que no entiende. Gracias, señor presidente. Lo primero que hay que decir acá es, ministra, usted ya ganó este debate. Aquí se ha demostrado con suficiencia que este es un debate de moción de censura por cumplir y por cumplirle a la gente y por cumplirle a los electores y las electoras que este año eligieron el primer gobierno de cambio en este país. Y es que es inmoral que una ministra sea traída a moción de censura por declaraciones en prensa, básicamente. Fíjense, Carrasquilla fue traído a moción de censura por traer 117 municipios, dejárnoslos endeudados con los bonos Carrasquilla y sin agua. Pero mientras tanto, miremos qué dicen de la ministra,
que intervino en Blue Radio y que hizo algunas declaraciones relacionadas con el decrecimiento. Ese es el tamaño de los argumentos. Sigamos. Pero además aquí nos dijeron que la ministra suscribió un contrato y que no había nada en el pasado y que esto era un negociado y que un cocinado con el gobierno venezolano. Reuters, 2016, venezolana PDVSA acuerda vender gas natural a Colombia a partir de diciembre. ¿Saben por qué? Porque en 2007 el presidente Chávez y el presidente Álvaro Uribe Vélez acordaron un intercambio comercial de gas natural que empezaría por la exportación de Colombia a Venezuela hasta 2015 y que en 2015 lo retrasaron hasta 2016 y en 2016 se suscribió el contrato con el gobierno venezolano. Así que no nos vengan a decir en el uribismo que eso es un invento. Fue, por supuesto, un acuerdo comercial que en el marco de sus funciones, en su momento como jefe de Estado, suscribió el mentor de muchos y muchas de las que están acá hoy pidiendo moción de censura, incluido supuestamente por ese contrato. El señor Álvaro Uribe Vélez firmó ese contrato. No nos vengan a hablar de cocinados y si no tendríamos que preguntarle al ex senador qué fue lo que cocinó con Chávez para haber suscrito esos convenios. Ministro, usted está aquí porque no es corrupta, porque no es ladrona y porque no representa los intereses de las multinacionales y los gremios de la minería y el tema energético. Pero está aquí sentada, pedaleada, y pedaleados los que están acá la trajeron hoy. En todo el tiempo no han podido demostrar por qué la citaron al debate, pero vamos a demostrar cuáles son los intereses detrás de la citación de la ministra. Hemos hablado acá de que esto no es un país petrolero. Esto es la Agencia Nacional de Hidrocarburos del anterior gobierno. Miren cómo decrece la producción del petróleo de barriles por día. Antes de Petro. Y esta es la proyección del gobierno anterior al 2029. O sea, no pueden decir que esto es del gobierno Petro, ni es de la ministra, esta es la proyección del gobierno anterior. ¿Qué intereses mueven que la ministra esté aquí? El único pánico económico es el de algunos financistas de campaña, de congresistas hoy aquí. La doctora Arbeláez indirectamente recibe directamente al mi negocio 81 millones. Empresa de la organización Sarmiento Angulo, que por medio de Corficolombiana tiene el 34.8% de acciones de Promigas, pero citan a un debate de censura. El doctor Espinal, de 20 millones de una empresa que tiene un servicio de portabilidad y respaldo energético. La siguiente. La doctora Erika Tatiana declaró en su conflicto de intereses, que su hermana trajo una petrolera de este estilo. Eso es lo que hace que hoy esté aquí sentada, ministra. Porque los que financian campañas aquí vienen a pedir la cabeza suya porque usted no le juega a esas empresas. Porque usted está con la gente, la comunidad y con la vida y con el agua. Pero eso tiene motivos e intereses. Hablaron de modificación al modal de funciones. El presidente Santos una vez, el presidente Duque 10 veces. Y en eso hicieron más de 58 cambios para cargos. Mírenlo, ahí está. Todos son para poder adaptar cargos al ministerio. Pero acá vinieron a decir que qué grave que la ministra hiciera un cambio. Pero no criticaron los pasados. Eso es doble moral lo que se ve aquí, porque son intereses ocultos lo que promueve este debate de un gobierno del cambio. Siguiente. Yo les digo, hay mucho descaro en algunas proposiciones en la vida. Ojalá hubiesen sido así de enérgicos. Alguien dijo acá, la ministra que le ha salido más costosa a Colombia. Le quiero decir, para mí y para muchos colombianos, es esa ministra. Que hoy no han aparecido los 70.000 millones de pesos de los más pobres, de la Colombia profunda del Internet. Y acá los que citan el debate de moción de censura, ni siquiera la denunciaron a la fiscalía, la encubrieron. Y hoy vienen a decirnos
que le van a hacer un debate de moción de censura a una ministra que no se ha robado un peso, que le ha cumplido a Colombia, porque le estamos cumpliendo a Colombia lo que le prometimos en campaña. Pero muchos de esos votaron en contra de que el Amazonas no se pudieran hacer exportación de hidrocarburos. Muchos de esos llevaron 1000 días sin firmar Escazú. Tuvo que llegar la ministra del gobierno Petro para que se firmara, pero eso estuvo aquí y se archivó y no lo votaron. Aquí hay sectores políticos que expresan el medio ambiente, el agua y la vida. O que han dicho sobre el Chocó, el departamento con más agua que no se la pueden tomar y tienen que recoger agua lluvia. Y llevan 20 años en el gobierno y no han dicho nada. ¿Dónde está la defensa de la vida y de la gente de que han dicho aquí? Nosotros ganamos y ganamos con un programa que le hemos cumplido a la gente. Y hemos venido a decirle a la gente la verdad. Queremos proteger la vida, el agua, el futuro para las futuras generaciones en Colombia. Por suerte ya algunos parlamentarios hablaron acá sobre el tema de cómo es que el dólar no depende de lo que diga la ministra. Pero acá algunos son economistas, son abogados, son ecólogos, son lo que quiera. Pero lo único que buscaban, y quiero que lo sepa Colombia, era desprestigiar a esta mujer. Una mujer luchadora, académica, que se lo ha ganado, que no le dé nada a nadie, para poder defender intereses oscuros, económicos y políticos que perdieron las elecciones y que le han hecho daño al país, porque los páramos no se han acabado solos, porque el agua no se ha contaminado sola, porque los líderes sociales, ambientales no se han muerto solos. Y eso nunca lo han dicho y no lo han defendido. Ministra, estamos contigo y seguiremos contigo. Gracias, presidente. Derecho a réplica, representante Carolina Arbeláez. 2 minutos, adelante. Gracias, presidente. Frente a lo que dice el representante Ocampo, que veo que tiene un claro interés en venir aquí a desprestigiar mi campaña, yo le quiero decir al representante que en reiteradas ocasiones lo ha venido diciendo, que mis cuentas están por encima de la mesa. Están publicadas en cuentas claras. Es más, le quiero decir, cuentas que yo ya le he dicho al representante Ocampo en varias ocasiones y le he aclarado que se han dado mis donaciones a través del partido. Preocúpese, representante Ocampo, por esas campañas que reciben dineros en chuspas, en bolsas y que no han sabido de dónde sacan los recursos. Preocúpese por esas campañas que no han sido capaces de reportar en cuentas claras. Preocúpese, representante, por esas campañas que reportan 2 millones de pesos que no le valen ni siquiera las redes sociales. Preocúpese por eso, porque ahí sí seguramente hay graves problemas de corrupción. Representante Espinal, derecho a réplica a nombre del Centro Democrático y continuamos. Gracias, presidente. Lo primero es que este es mi segundo periodo en la Cámara de Representantes. Ni un solo requerimiento a mis cuentas en la campaña de hace 4 años. Y nuevamente entrego mis cuentas al Consejo Nacional Electoral, a mi partido, y ni un solo requerimiento. Creo que fui de los primeros que subí toda la información en tiempo real de las donaciones que recibía. Y miren, yo soy un montañero de Jericó. A mí me criaron y mi abuelita hacía quesitos y yo los vendía en mi pueblo y no me avergüenzo. Y nunca me he robado un peso y salgo a la calle con la frente en alto. Y me duele cuando aquí quieren jugar y cabalgar sobre los hombros de los congresistas. Así no se hace política, así no se construye país, así ustedes nunca van a construir el gobierno del cambio. Y yo le digo algo, representante Ocampo, ojalá usted vaya a Medellín y conozca la empresa Tronex, que es una empresa de lujo, que tiene fundación, es una empresa de gente decente, es una empresa que se ha hecho a pulso. Y yo le pido disculpas a Tronex, porque no se vale que una empresa como ellas la traten de poner acá y generen cortinas de humo. Ocampo, se lo digo con respeto y ojalá me mire los ojos, así no, papá.
Uno en la vida tiene que dar debates con altura, con respeto. Y desde esta curul y este partido, a nosotros a ustedes, los hemos respetado, papá. De verdad que sí. Representante Gabriel Becerra de la Unión Patriótica, con eso terminamos. Si los periodistas en este momento se están preguntando cuál podría ser el titular de mañana y tratando de interpretar al pueblo que en su sabiduría sabe decir las cosas de manera muy simple, como diría un poeta español, vinieron por lana y salieron trasquilados. Bueno, ahí se resume en esa frase cómo terminó este gran debate de moción de censura a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Vinieron por lana y salieron trasquilados como Miguel Polo Polo. Vamos a ver en qué finalizó, porque después de esto siguió, en otro video vamos a mostrar la intervención de la ministra Irene Vélez, que estaba citada a este debate del Congreso de la República. Ella escribió acá en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente: completamos casi 9 horas en el Congreso. Hoy pude escuchar a representantes de diferentes partidos. Estos espacios son sanos para la democracia. El debate sobre la transición energética justa abre una puerta para construir este camino entre todos. Numeral potencia mundial de la vida. Vamos a ver qué dice ella acá en este video que publicó. Estuvimos 9 horas escuchando a los congresistas, a los honorables representantes de la Cámara. Importante que pudimos darle las claridades al país y a los políticos de la oposición respecto a que esta transición energética justa tiene unos principios de equidad, de seguridad y progresividad, será intensiva en conocimiento y por supuesto será participativa. Aquí estamos súper jugados con la gente porque este es el gobierno del cambio, de la justicia ambiental y social, y la transición energética es eso precisamente. Trinomio imperfecto dice: la oposición primero llevó un caballo al Congreso, ahora llevó una olla. Solo les falta llevar a un influencer. Que está lleno a propósito el Congreso, ya hay varios que se hacen llamar influencers. Resistencia en Colombia dice: 8 horas para demostrar que lo único que están es en la olla, no hay derecho. Tanta mediocridad, que es la caricatura que estamos utilizando aquí, realizada por el caricaturista Cizañero. Dice: la oposición en la olla. La olla raspada de Duque, que nos dejó así en la olla. Alfredo de la A dice: para los que aún no saben qué es un falso positivo, se los represento con esta olla que trajo la oposición, que la llevaron al Congreso los de la oposición y ahora salen a decir que fue el gobierno que la trajo. Así es como actúan ellos, siempre acostumbrados a su jefe Uribe. Acá está más cerca la olla con su afiche pegado. Susana Boreal, que también estaba allí y hace poco vimos su intervención, dice: la olla la pusieron sus compas de la oposición inteligente. Aquí la prueba. Mauricio Liscano dice: la moción de censura contra Irene Vélez fue muy positiva para el gobierno. Demostró que hay una coalición sólida, un pacto histórico más vivo que nunca. Hay causa, hay ideas. La intervención se las quedamos debiendo en otro video, porque eso es un resumen del debate. La intervención de la ministra Irene Vélez fue la segunda parte de este debate, así que les traemos el resumen de la primera parte. Acá en Lo Más Trinado, en Resistencia contra la Censura y la Desinformación, quien les habla, Cristian Valencia, les desea una feliz tarde y una feliz Navidad desde ya, porque hoy es jueves 1 de diciembre del 2022 en Colombia. Nos vemos en otro video aquí en Lo Más Trinado.